Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este segundo podcast en que estamos aquí con Daniela, que me está acompañando, coordinadora de la Fundación CMPC, en este ciclo de Me Cuido, Te Cuido, y hoy día queremos hablar de cómo el afecto modela el cerebro de nuestros niños y niñas. Bienvenida, Dani. Hola, Caro. Qué bueno estar de nuevo acá reunidas para poder hablar de este tema tan importante y tan interesante para nosotros también. Sí, porque es algo que es... ¿Cómo puede ser que el afecto esté modelando realmente el cerebro de nuestros niños y niñas? ¿Cómo es eso? ¿Es como una plasticina? Partamos con esta conversación. Sí, mira, lo primero es que me gustaría como hacerte una pregunta, ¿ya? Y tú me vas a contestar si estás de acuerdo o muy en desacuerdo. Ya. El vínculo positivo y las interacciones de calidad son clave para formar buenas personas y ciudadanos. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Estoy completamente de acuerdo con eso y quiero compartir con las personas que nos están escuchando y que nos están viendo que de las cosas que ha demostrado la neurociencia, bueno, lo primero es que el cerebro crece y la arquitectura cerebral se desarrolla especialmente en los primeros años de vida de nuestros niños y niñas, pero lo principal que puede afectar positivamente esto son las interacciones con sus adultos significativos, y volvemos a los adultos significativos que hablamos la vez anterior. O sea, efectivamente las interacciones de calidad moldean el cerebro. Eso es como la primera premisa, ¿no es cierto? Así es, y el tema es qué son estas interacciones de calidad, ¿verdad? Y te quería preguntar, porque ¿cuáles serían estas características de estas interacciones de calidad? En el fondo, por ejemplo, yo sé que se habla de interacciones que sean afectuosas, cariñosas. Cuéntanos un poquito, así como en ejemplo, de qué podríamos estar tratando frente a esto. Claro, acá te quiero dar, Dani, una forma, una imagen para poder representar lo que para mí es muy útil y que la desarrolló el Centro del Desarrollo del Niño de Harvard, que es el dar y recibir o el servicio y retorno. Y ahí tú que haces pádel nos puedes contar un poco por qué esta analogía, porque viene un poco del tenis, ¿por qué se usa esto del servicio y retorno? Bueno, uno tiene que estar atento a recepcionar las pelotas porque si no, en el fondo se nos pasan y perdemos puntos, digamos, es una cosa así. Acá pareciera que es con respecto a las interacciones, o sea, cuando el niño me entrega una señal que sabemos que pueden ser diversas, ¿no es cierto? Sí, eso es. Entonces, estar atento al servicio del niño, a las señales del niño, es el primer paso. A mí me pasó, Caro, que hace poquito fui a una plaza y se acercó una niña. Ella primero me saludó, yo la saludé de vuelta, después ella va y me sonríe y yo le hago una cara de asombro y finalmente ella me muestra la rodilla. Y cuando me fui a mi casa, pensé un poco en esto del servicio y retorno y yo dije, esta niña en 3 pasos, 3 gestos, me dijo que se había caído y que estaba bien en ese momento. A eso nos referimos con este tipo de señales que nos envían los niños. Cuando son más pequeños muchas veces son gestos, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando son más chiquititos y todavía no tienen el lenguaje, son muchas veces apuntar a algo, su carita, estar atento a eso. Y ahí vuelve lo del me cuido, te cuido. Porque ¿cómo podemos estar atentos o atentas a estas señales si nosotros estamos interferidos o estamos conectados en nuestro celular o estamos en múltiples actividades? Porque para poder ver estas señales tengo que estar atenta y receptiva a mi hijo o hija. Exacto, y yo creo que ahí como cuidadores en el fondo y también todos los adultos significativos podemos estar como también apoyando un poco como a esta atención o a estas señales que nos dan los niños. Cuando son más grandes, en el fondo probablemente van a estar expresando cosas, lloran o por ejemplo te piden algo, te pasan un juguete. Cuando son adolescentes probablemente también nos dan señales, aunque no, a veces nosotros como adultos percibimos que es como más abrumante como comprenderlas, pero efectivamente yo me acuerdo que tú nos comentaste en el podcast que tú solo con ver los ojos de tu hija sabías que algo le había pasado, por ejemplo, en el colegio. Claro, porque nosotros estábamos en ese minuto, me acuerdo de ese ejemplo, en un colegio nuevo y estábamos todavía con las mascarillas y yo la veía salir y veía sus ojitos y yo sabía lo que le estaba pasando. Y eso a veces también, estar atento a aunque ellos sepan hablar, no siempre ellos tienen la conciencia emocional como para poder ponerle nombre a lo que les está pasando. Entonces nosotros podemos ayudarlos y después vamos a hablar de eso en el próximo capítulo, a leer y entender sus emociones. Por eso es importante que estemos atentos porque también podemos ser canalizadores de eso que está pasando. Entonces, si podemos sintetizar,
en el fondo como sobre como este tipo de señales y este tipo de retorno que nosotros tenemos que dar, en el fondo es que pueden ser gestos, puede ser una actitud, puede ser una emoción, puede ser una palabra, una conversación, una frase en el fondo que nosotros vamos a recibir y nosotros como adultos de manera responsiva y atenta en el fondo tenemos que dar, ¿no es cierto? Y con eso estaríamos moldeando y construyendo parte del cerebro de nuestro hijo. Yo encuentro increíble en el fondo que como padres tengamos esta herramienta y esta conciencia de lo que podemos hacer y por eso también como en esta campaña se llama el poder de crear experiencias positivas en nuestros niños y niñas. O sea, nosotros tenemos la llave para poder desarrollar en ellos un potencial del cerebro para que ellos puedan aprender y estar como abiertos en el fondo al mundo y que se paren bien, ¿no es cierto? Y con tan poco como estar atento, pero que al mismo tiempo es tanto. Porque para poder estar atento a las señales de mi hijo, yo tengo que estar bien. Eso sí es un punto, y por eso nosotros hablamos en el capítulo anterior del autocuidado. Porque es muy difícil estar atento si yo estoy sobrepasado. Y claro, y si pasamos a la acción con respecto a esto, ya sabemos que esto tiene un montón de evidencia, pero ¿cuáles serían algunos tips que nos puedan como ayudar como a trabajar esto de manera más consciente? Bueno, esto lo primero es que traten de grabarse esto del servicio y el retorno, esto de tengo que estar atento a la señal de mi hijo para poder devolvérsela, como si esto fuera un partido de tenis, ¿verdad? Entonces, para eso, estar atento a su carita, estar atento cuando me señaliza algo y devolvérsela, que de eso no hemos hablado tal vez lo suficiente, que es una vez que yo lo veo, lo devuelvo. Le digo, ¿qué te está pasando? ¿Qué me estás apuntando? ¿Me estás apuntando el refalín? Entonces, ahí yo le hago esta devolución y esto se transforma en una interacción, porque después esta devolución mía es un servicio para él y empezamos a jugar este partido de tenis, entre comillas. Y también como ir como a hacer esta traducción de emociones, que después vamos a hablar en el próximo capítulo, pero que es importante, como tú mencionaste, el lenguaje muchas veces todavía no aparece a ciertas edades y uno como que veo que estás un poco triste, veo que estás enojado, parece que algo no te resultó, cuéntame o señálame cómo te puedo ayudar y en el fondo como que los niños van a sentir más confianza de poder contarnos y establecer este canal más comunicativo, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo en el caso de la niñita que se te acercó a ti en la plaza, ¿qué pasó en esa rodilla? A ver. Que es muy típico, o sea, en el metro te saludan los niños y yo siento que ahí me siento súper responsable como adulto de poder responderle. Como que después de comprender la ciencia que hay detrás, te juro que estoy súper atenta como a esas señales. Aunque no sean niños que yo conozca, pero yo creo que es súper importante porque yo digo, esa niña como que comprende que hay una relación social en distintos espacios, en el fondo, incluso desde lo público, en una plaza, en una escuela. Entonces, me imagino que yo también estoy aportando, así mínimamente, pero estoy aportando en el fondo como a su desarrollo social. Y estás aportando a hacer esta red, porque los papás y mamás no podemos estar todo el día mirando la carita de nuestro... Es como pongámonos otro peso más en la mochila. Eso no es autocuidado. Es, en la medida que estemos con ellos, darnos estos momentos y ahí pasamos al segundo consejo que me gustaría que lo dieras tú, para poder estar conectados con nuestros niños y niñas. Yo me imagino tú que tienes 3 niños que probablemente los 3 te dan el servicio al mismo tiempo. Entonces, sabemos que en la práctica eso no podemos como estar atentos a los 3 al mismo tiempo, pero yo creo que es súper importante como ir estableciendo como estas ciertas rutinas y darnos espacio para un momento con nuestros hijos especial, que ellos se sientan especial, que se sientan escuchados, que sientan que tienen la plena atención de quién es su adulto más significativo. O sea, yo todavía me acuerdo que nos comentaste también en el podcast que tú acompañabas a tu hijo, por ejemplo, a las clases de fútbol y que ese era como tu momento, o sea, el momento del auto probablemente cuando tú lo llevas, él lo espera diariamente, o sea, y eso es súper importante porque es parte como de un ritual que se relaciona con el tercer tips, que es súper importante establecerlo. Claro, y me acuerdo también que dimos el ejemplo de nuestra querida Caro, que está detrás de cámara, de sus tardes de chicas con su hija Mati. Claro. Que se la dedica especialmente a ella. Esos momentos van a quedar para siempre impregnados en nuestros niños como este colchoncito del que hablamos la vez anterior para todas las situaciones de estrés futuras que puedan tener. Y ahí se me viene a la mente los momentos de cuando los niños se van a acostar, el cuento, o por ejemplo los viernes en el fondo que cocino algo rico junto con ellos.
en el fondo son distintas situaciones que yo creo que tenemos más tiempo libre para generar estas actividades que son súper relevantes para poder vincularnos de manera más cercana, como más atenta a nuestros hijos, ¿no es cierto? Y también de autocuidado también para nosotros. Claro, también de autocuidado, eso es súper importante. Entonces, teníamos nuestro primer tip o consejo que tenía que ver con estar atento a las señales y el servicio y retorno. Tenemos este segundo, que es a cada cual darle su tiempo, y el tercero es el que tú misma dijiste, que son como generar estos rituales. Exacto. Que incluso se pueden extender de manera bien familiar, o sea, por ejemplo, hablar de un tema, contar una noticia, irnos con un mensaje positivo antes de dormir, escuchar música, por ejemplo, en el caso del autocuidado, por ejemplo, junto con nuestros hijos, relajarnos, estar en familia también, pero a generar rituales que sean reconocibles y que de alguna manera también nos ayuda como a unirnos como familia, a generar como mayor vínculo y, por supuesto, en el fondo sabemos desde ya, y esto para todas las personas que nos escuchan, que estamos desarrollando los cerebros de nuestros hijos de manera más sana y saludable. Y es real. O sea, la neurociencia nos ha demostrado que en estos momentos que se está fortaleciendo y desarrollando la arquitectura cerebral, las interacciones de ida y vuelta son el ingrediente esencial. Exacto. Y en ese sentido, Dani, déjame decirte que es importante porque las mamás y papás pueden decir, ok, en las vacaciones, pero después, ¿cómo lo hago? Porque estoy llena de cosas. Pero estas rutinas no tienen por qué ser algo distinto de lo que ya hacen, sino que es prestar atención a esos momentos y transformarlo en estos momentos promotores. Por ejemplo, si tienen que ir a buscar a sus hijos o hijas al colegio o acompañarlo a algo, transformarlo en un momento de conversación. Claro, cuando uno los va a dejar como a las actividades post-escuela o mientras uno va al cumpleaños. O cocinemos juntos, o acompáñenme a pasear al perro. Efectivamente, yo creo que uno podría como integrar esto en el día a día. Incluso cuando uno, en la mañana, el desayuno, el pancito rico que uno le prepara para la colación, dejarle un mensajito, que en el fondo yo lo abra en la escuela y diga, oh, mi mamá está presente aunque no esté. Me acuerdo que una vez yo le dejé post-it adentro del cuaderno tiempo después seguía encontrando los post-it y llegaba y me decía, mira, encontré este mensajito a mi hijo. Es súper importante, yo creo que hacernos parte y hacernos sentir, aunque no estemos con ellos, sobre todo los más chiquititos o cuando incluso están más grandes, que se sientan apoyados por nosotros. Así que la invitación hoy día es que puedan escuchar en profundidad nuestro segundo podcast, donde vamos a hablar, en el fondo, de manera mucho más profunda, acerca de cómo estas interacciones de calidad moldean el cerebro de los niños. Así que hoy día los dejamos invitados a nuestro canal de Spotify, en nuestra campaña Me Cuido, Te Cuido, el segundo podcast que habla sobre el cerebro de los niños y cómo las interacciones lo moldean. Y también tenemos nuestras actividades en el portal de Fundación. Cuéntanos un poquito, Caro. Ahí especialmente los invito ahora a esta campaña de verano que vamos a estar haciendo en nuestro portal con distintas actividades para que justamente disfruten con sus hijos e hijas. Y dentro de esas quiero aprovechar de comentarles que hay muchas actividades que se pueden hacer asociadas a fortalecer la lectura de nuestros niños y niñas en verano. Y ahí van a encontrar al Leo Lector, que es un personaje que tenemos. Me encanta. Que les va, porque una de las rutinas, por ejemplo, puede ser leerle cuentos a los niños en las noches. Exacto. Y leerle 10 minutos está comprobado que desarrolla su lenguaje, su lectura futuro. Y ahí Leo Lector tiene varios consejos para desarrollar la lectura también, así que los invito a verlo en nuestro portal Fundación CMPC Conecta. Así estamos matando dos pájaros de un tiro. También con la campaña. Y en el fondo fortalecimiento de habilidades lectoras, pero de una manera positiva porque sabemos que las emociones y todo eso impactan en el aprendizaje de los niños. Y eso lo vamos a hablar en el tercer podcast. Así que acompáñennos entonces también en el siguiente podcast acerca de las emociones, que va a estar muy entretenido. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.